de verdad. Sí. Muy buenos días, amigos, que por la gracia de Dios compartimos su programa Parada 12. Aquí, con Abinader Fortunato, mi hermano Ambrosio. Sí, bueno, mi hermano, todo el mundo sabe que es Ambrosio, porque Ambrosio ya es tan viejo como yo. Y Francis, que se va a integrar en un momentito, con un programa hoy maravilloso, lleno de lluvia. El Señor ha tenido misericordia con nosotros y con un evangelio puntual, un evangelio que el que tenga oído, que lo oiga. Y el que no, que está lleno de cera, y veo mucha tristeza. Tengo mucha tristeza. Cuando yo veo esas canastas de 300,000 pesos, de 200,000 pesos, de 50,000 pesos, y veo la pobreza, me lleno de tristeza. Y yo no puedo engañar a ustedes, pero al Señor no. Yo no quisiera una canasta de esa nunca. Nunca. Porque una canasta de esa es sacarle la sangre a los infelices. Por Dios, gobernantes. Eso no es este gobierno, son todos los gobiernos. Y los funcionarios que quieren ser graciosos con gente que por demás no lo necesitan. Hay casas que se juntan 8, 10, 12 canastas. 20, 30 canastas. Y esa canasta, el Señor pasa cuenta de ellos. Esas son canastas corruptas, canastas que el Señor no la bendice. Y se ponen a llamar, ¿tuviste el vino que llegó? ¿Tuviste el whisky que me mandaron? Pero ninguna sola hora. De todas maneras, la única canasta que no se daña y que estará para siempre es el Evangelio de hoy. Vamos a escucharlo. Que en este domingo de alegría, del gozo, gaudete, el gaudium, la esperanza, está tomado del evangelista San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y están oyendo. Los ciegos ven, y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: ¿que saliste a contemplar el desierto una caña sacudida por el viento? ¿O que fuiste a ver un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí. Les digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de mí, para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, el Evangelio de hoy, para los que no conocen, Juan el Bautista bautiza a Jesús y anuncia la venida de Jesús. Y en el bautismo, Juan no quería bautizar a Jesús. Sin embargo, insiste y le dice: yo te voy a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí, el que yo estoy bautizando, ¿lo va a bautizar con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo.
Pero en la primera parte del Evangelio de hoy, también comienzan a preguntarle a Juan, hoy es un día muy especial para la iglesia, comienzan a preguntarle a Juan como que qué debían de hacer. Dice, bueno, si usted tiene, vamos a traerlo ahora, 3 camisas, si usted tiene una despensa llena de comida, compártala con lo que más pueden. La guardia romana le pregunté, ¿y nosotros? Dice, ustedes no ser abusadores, no quitarle la libertad a los que pueden ser libres, no maltratarlo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y ganarán la gloria eterna. Pero la otra parte es que Juan anunciaba por la calle lo que era la venida de Jesús. Y ya él sabía, porque conocía quién era Jesús, más que nadie. Por eso no se juntan. Por eso Juan se va a un lado y lo anunciaba, pero no con la prédica de Jesús. Jesús es el que hace la prédica. Jesús es el que reúne a los discípulos para que esos discípulos puedan llevar la palabra. Pero en esos discípulos que tenía Jesús, lo traemos a la época, ya cuando ellos vieron que Jesús comenzaba a sanar a los enfermos y comenzaba a ser recibido en la casa, por ejemplo, de Zaqueo, ya ellos comienzan a darse codazos, como en estos tiempos, y llega un momento que Jesús, ya lo que querían era ver quién era que estaba manllabado con Jesús. Sí. Y entonces llega un momento que Jesús, se van toditos de aquí. Entonces Pedro, que era posiblemente el que tenía menos escuela, pero era el que tenía el Espíritu Santo y fue el primero que le siguió, entonces Pedro le dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Es el único que se atreve a decirle, ¿a dónde iremos? Porque los otros cuando él lo vota estaban llenos de miedo. Entonces, en este domingo especial para la iglesia, en este domingo donde la iglesia nos llama a la reflexión, nos llama a la conversión, pero una conversión verdadera. A mí se me hace muy difícil, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar ni por ti, ni puedo hablar por Francis. Todavía yo no acabo de convertirme, todavía yo sigo pecando. Conversiones a diario que se da. Continuamente. Y es, por eso dice el Santo Padre, oren por mí. Oren por mí. Vamos a escuchar la canción, Tú me has llamado, Señor. Lo que pasa es que yo no le hago caso. Francis, ¿cuándo tú vienes con nosotros? Está en este domingo del gozo. Es un llamado especial de Dios. Señor, yo no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre y aún muy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Cómo dice? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Por eso me has seducido, Señor. ¿Cómo dice la segunda? Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo,
lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Acompáñame. Me has seducido, Señor, Ten conmigo. con tu mirada. ¿Me has hablado? Me has hablado al corazón, me has querido. Es imposible. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido de todos. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Audio Jungle. Señores, Francis, aquí está, Francis. Bien, ¿Cuánto bate? Para mí es un placer, ¿verdad?, estar con este equipo de profesionales de la comunicación. En esta cita, Aquí solamente está Ambrosio. en esta cita, Abinader. no, Y usted Francis también, y Martín. usted también es un comunicador ya experimentado. ¿Cuántos años tiene el programa? Ahora vamos en agosto para 20 años. 20 años, figúrese usted. Fácil, Martín. La sentencia. Frente a las cámaras, Esos niveles de soltura. exponiendo también en un momento determinado ideas y también soluciones. Sí, porque pero- usted no es solamente crítico, usted no es crítico, usted es crítico pero no criticón. Así lo inició el programa Monseñor Fabio Momento Rivas, Okay. que fue el ideólogo de este programa, el padre Ángel Soto y el padre Pastor. Gente con una mentalidad abierta, religiosos de verdad, pero muy ligados a la comunidad. Hablando de crítica, Radio Vaticano, ¿verdad?, externó una preocupación, Fortunato, sobre la estabilidad social y económica de República Dominicana futuro. Ellos decían que a pesar del crecimiento económico sorprendente de República Dominicana en los últimos 20 años, el tema de la desigualdad no se había resuelto, que habían graves problemas sociales en nuestro país y que el famoso crecimiento económico que tanto exhiben las autoridades era producto del endeudamiento externo y factores que en un momento determinado podían caerse y entonces podríamos colapsar como economía. Y entonces, ante el deterioro de la clase política, ¿verdad?, y ante el deterioro de una posible hecatombe económica, como ellos bien señalan, entonces el país entraría en una especie de inestabilidad política, social y económica, y nos compara con Bolivia, y nos compara con Venezuela, y Haití y otros países de la región. Bueno, de verdad que hay muchos temas, muchas aristas por donde cortar, pero sí observo que no es una posición vaticana, es una posición de medios vaticanos que no son tampoco los medios más importantes. Es un análisis a partir de una situación que se ha dado en los últimos 2 meses con campesinos, que el gobierno debió cuidar esos detalles, con campesinos del Ceibo, donde hay sacerdotes, monjas, interviniendo en un problema gravísimo, un problema social de familias que fueron desalojadas y que las sacaron de predios que ocupaban y que tienen a un señor cubano que parece que compró en buena ley, parece, los predios, porque tampoco el gobierno se dobla tan fácil, porque si le da ganancia de una vez de causa, las invasiones también se producen. Eso es un gran tema social. El tema más urticante de esa parte de los medios, de algunos medios vaticanos, que no es el Observador, sino Radio Vaticana, y creo que el Time Vaticano, son periódicos, es los atropellos que se dieron, que el gobierno debió de manejarlo mejor, aunque se dispuso una comisión de
para solucionar el tema, para sanear los predios y buscarle donde hay o donde no hay, debió de ejercerse, el gobierno debió de ejercer una sanción, debió de disponer una sanción, el Ministerio de lo Interior y Policía y la Jefatura de la Policía, con los policías, el propio comandante de ahí debieron mandarlo para su casa y los policías sancionarlo, porque de lo que se trata de ancianos y además acompañados de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica, de monjas, de laicos, de militantes de la Iglesia, y es un tema muy urticante, sobre todo en Europa, que no está acostumbrada a ver, a menos después de estos tiempos, en casos focales, como son temas de personas mayores, arrastradas por elementos de la Policía Nacional, y dándole golpe y desbaratándole un campamento a gente que lo que estaban era orando y cantando. Entonces yo creo que esa crítica al gobierno le viene por esa parte. Lo otro, Francis, y ahí concluyo. Fíjate, yo no creo... entro un poco en contradicción contigo con el hecho de que la policía pues actúa en una forma... No, actuó salvajemente. Salvajemente. Yo creo que sí, que hubo un exceso. Fue abusivo. Pero nosotros tenemos también que ver cómo en París, en Roma, en España, se enfrentan también las protestas. Es una forma también terrible el método de represión, el golpeo, la persecución sí, que se le da a los manifestantes, inclusive en un momento determinado. Pero en este caso, Francis, es correcto lo que tú dices, o sea, no solo aquí, en Europa, donde quiera se enfrenta, la policía se enfrenta, pero en este caso, la policía debió cuidar, el comandante que está ahí en ese escenario, frente la parte humana, sí. Pero además también la imagen del país, sí. Con elementos, con individuos, con autoridades de la Iglesia Católica, sí. Martín. O sea, usted tiene que cuidar eso. Y además de eso, eran ancianos. No se tratan de jóvenes universitarios que tienen la capacidad de tirar piedras y confrontarse. No, se tratan de viejos nuestros, okay. De señoras mayores arrastradas por el piso. O sea, esa imagen, perdóname, Francis, sí. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Ahora, ¿qué otra imagen hubiese quedado mejor? Si el gobierno sanciona al coronel, a los comandantes, a los oficiales que permitieron eso, y la jefatura de la policía debió de haber intervenido y decir, están sancionados por 3 meses, por 2 meses, votados para su casa. Porque tú no puedes permitir que una persona de 60, de 70 años, sí. Una persona te la arrastre, una monja con su atuendo y con su cosa, además cantando, en un campamento de ahí, puede ser como lo que decía Martín, cualquier cosa pudiera darse por abajo, pero hay que tener el cuidado de proteger la imagen del gobierno. Sobre el aspecto de la desigualdad, realmente hay una gran inequidad, claro. Pero República Dominicana, les voy a decir a los amables televidentes, a pesar de la crisis de los últimos 5 meses, ¿verdad? De los últimos 5 meses, con el tema de la reelección, la protesta y todas esas cosas, es un país estable. La única preocupación mayor de nosotros como país debe ser el endeudamiento externo, que es exagerado, que nosotros tenemos que ser más eficientes cobrándole a los ricos y a los pobres, cobrar los impuestos. Ahora mismo acaba de decir... Pero hay una realidad, Abinader. Aquí 5 o 10 familias son las que manejan la riqueza de República Dominicana. No estoy de acuerdo contigo, ¿no? 5 o 10 familias. La manejaban. La manejaban. 5 o 10 familias son las que manejan aquí la riqueza. Ahora, pero señor, aquí hay gente que en su declaración jurada declaran 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos. Bueno, eso acompañado con la corrupción ha creado un marco de desigualdad preocupante. Pero muy alto. Muy alto. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona rosa de República Dominicana, aquí en el Mirador Sur, donde están los grandes edificios, las grandes plazas, en una cápsula. Pero cuando tú sales de aquí, de este cinturón, pues entonces tú te encuentras allá con la verdadera realidad de República Dominicana. Barrios hacinados, delincuencia, drogas y una injusticia, óyete, que se palpa. Mira, yo no puedo dejar pasar el comentario que tú hacías muy bien del Vaticano, sin decir que Monseñor Castro, un obispo, estuvo haciéndole compañía a los
a las personas que fueron maltratadas. Sí. E inclusive, él interviene para que lo acoja una casa de hermanas, de manera que ya no tuvieran a la intemperie, ni mucho menos. Pero la situación del Vaticano, el Vaticano ha sido ahora más transparente que nunca. En el Vaticano votaron el tesorero del banco. En el Vaticano ha sido cuestionado en ocasiones. El Papa está siendo muy exigente para que el lavado de activos no le llegue allá. La actitud firme que tuvo con la iglesia en Chile. En el Vaticano, Sí. por ejemplo, el arzobispo de Australia. Australia, pero no solamente eso, sino el de Alemania. Y el de de Estados- Alemania tenía una riqueza tan grande, Espantosa. espantosa, que se la quiso donar a la iglesia. Y la iglesia No quiso. él no quiso. Sí. Pero entonces yo quiero seguir siendo, no, usted no puede seguir siendo nada. Pero la iglesia está siendo más transparente. En Es La correcto, Vega, es correcto. en La Vega tenemos un sacerdote, y yo que coordino la red de abogados católicos, nosotros no participamos ahí, que le cantaron 10 años, debieron haber sido 20. O sea, lo que está pasando con la iglesia es que tenemos ahora una iglesia más transparente que nunca. Ahora, ¿cuántos aviones hay en este momento volando? ¿Cuántos aviones hay? Sí. ¿Cuántos? Si se cae un avión, inmediatamente nosotros vamos a dar la noticia. La noticia. Así pasa con los sacerdotes. Ahora, que hay una partida de vagabundos que se meten ahí, de sinvergüenza, a buscar puestos, ahora le ha dado a una partida de sinvergüenza, con hacer que fundaciones. Y yo estoy en contra de eso, porque la fundación es la iglesia. Si usted es sacerdote, usted tiene que Ese es su limitarse, ministerio. ese es su ministerio. Ese es su Usted no ministerio. puede estar haciendo de que fundación aparte, porque eso da una situación de manejo de recursos y de una independencia que no es de ayuda, sino es yo ando en mi jipeta y yo mismo soy. Entonces, Maneja los recursos. la iglesia está siendo transparente más que nunca. Ahora, la conferencia del Episcopado Dominicano, la iglesia, debe ser más activa. ¿Cuánto falta hace Nicolás? La ausencia de Nicolás. Pero Nicolás es un hombre. La iglesia, el cielo y la tierra pasarán. Más mi palabra, cuando... No, lo digo por la postura de él. No, pero como- déjame decirte lo que es la iglesia, lo que es el Señor. Cuando Ratzinger renunció, el Papa, yo fui de lo que pensé que la iglesia se iba a destruir. Yo lo hacía. Sí, o sea, una situación del caray. Entonces fíjate lo que nos manda el Señor. Se resurgirá otro Nicolás. O sea, yo no tengo la menor duda, porque la iglesia es eterna. Ahora, nosotros los laicos tenemos que denunciar todas las cosas que la iglesia, pues nosotros estamos para anunciar y denunciar. La iglesia no puede seguir exhibiendo, hay obispos que su familia entera está en la nómina del Estado. Pues sí. Pero, Entonces, no, espérate, Sí. espérate. Entonces tú vas y le mandas a una mujer maltratada y para recibirla, con una cita. pero, Martín, Entonces pero eso no es posible. esa no es la política, y ahí voy a entrar en contradicción contigo. No, porque yo estoy criticando Ok. mi iglesia. Sí. O sea, Ahora, que me tú la tienes critiques tú. que comprender que la iglesia es una institución humana, y como institución humana tiene todas las debilidades propias del ser humano. Nada humano al pecado. Déjame decirte, para que tú te sepas por dónde yo voy. Yo fui a un concurso de gente con defectos Ok, y me gané el premio Nobel como el hombre que más defectos tiene en la Exacto. humanidad. Ahora bien, inmediatamente el Señor me identifica y le pido con clemencia que me ayude y yo voy identificando esos problemas que tengo, yo dejé de hacer así. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, este me está señalando y esto también. Ahora, el hecho de uno estar en la iglesia y venir y tener como yo te podía decir, Estas reflexiones. estas reflexiones en ningún momento. Quizá el primero que tiene que reflexionar soy yo. Ok. Porque el primero que reflexiona es el Santo Padre.
Y por eso el Santo Padre dice, señores, con ir a la iglesia, con ser sacerdote no basta. Eso no me salva. Hay muchos ateos que actúan mejor que nosotros. Yo no estoy criticando a Y nadie. esa postura, pero esa postura que dice Martín sobre temas de la iglesia es importantísima. Y esa digresión que hace al referirse al Papa Francisco, es que el Papa Francisco le cae a la Iglesia Católica como una especie de dulzura y de ternura, por una sola razón, por una posición crítica de él. Él es el primero que ha sido crítico, que dijo, y planteando el tema profundo de la unidad de las iglesias, pero no como una iglesia conservadora, diciéndole ustedes tienen que salir de esos altares, de esa riqueza que ustedes tienen. Cuando Martín habla del tema del Banco Ambrosiano, eso ha sido un tema de escándalo durante años, durante decenas y decenas de años. Y el Papa Lo enfrenta y pide y dice, oren por mí. Oren por mí. Cuando dice, no voy a dormir en la residencia papal, voy a dormir con los seglares, con las monjas, con las iglesias, con los laicos. Voy a hacer mi fila para ir al restaurante es una revolución que está planteando. El único papa que va y se reúne con Fidel Castro, con 5 horas en su casa, es ese papa jesuita. El único papa que enfrentó a los militares y que ha enfrentado todos los abusos, que va a Bolivia, que va a México, es el Papa Francisco. A pesar de una figura como la de Ratzinger, que era un filósofo, un teólogo de lo duro, responsabilizado como el hombre que cuidaba la doctrina de la iglesia. Pero fíjate que a mucha gente se le fue de la mano la iglesia. Por eso a mí me gustó al principio del programa, cuando usted se refería, Martín, al tema de la riqueza social en el gobierno y en el sector privado. Ojalá, usted hablaba de cosas simples de la canasta, y yo en estos días en un programa de televisión, creo que lo hice aquí también, decía que ojalá cuando el gobierno vaya a dar la canasta para la gente pobre de esta Navidad, y por suerte hizo un anuncio, de verdad se le dé una canasta digna, que no se le dé pica pica, que se le dé la cena que yo comería en mi casa, que tú comerías en tu casa y que ellos comerían en su casa, y que los funcionarios del gobierno y los empresarios dominicanos sean menos soberbios, sean más mesurados, sean más cuidadosos. Porque eso que usted decía de una canasta de 300,000 pesos, al que se la llevan se siente bien. Pero vamos a ser más racionales con los recursos del Estado, porque no son los recursos de sus bolsillos, son los recursos que distraen del Estado para repartirlo y volverlo pachanga. Entonces yo creo que de verdad que nuestra sociedad requiere eso, requiere un poquito de cuidado, un poquito de mesura. Que la gente, usted le va a regalar una canasta a una gente en Vengan a Ver, en Jimaní, en La Descubierta, esas zonas pobres por allá donde la gente vive, como decía Francis, en condiciones de pobreza extrema, que vivan una Navidad con dignidad, que no le lleven pica pica, llévenle manzana, llévenle los dulces que van a sus mesas también, y llévenle pollo, llévenle una comida adecuada, una comida aceptable. Ojalá que eso lo perciba, lo vea así, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, la directora del Plan Social Económico y la presidencia de la República en términos de conjunto, para que la gente viva una verdadera Navidad y nosotros podamos dar ejemplo de, por lo menos en ese momento de la Navidad, Francis, de ser no igualitario, pero medianamente equitativo, con un poquito de justicia social. Mira, Francis, cuando yo hago de la iglesia, que hago esta crítica interna, que me la hago yo, y son buenas. Déjeme decirle, se hizo un estudio y si la iglesia se retirara de la labor social, por ejemplo, en África, África colapsaría totalmente en menos de 10 días. Si la iglesia se retirara de Brasil, Brasil colapsara con toda la riqueza que tiene
en menos de un mes. O sea, la iglesia donde está hace su trabajo. Esas monjitas La pastoral que son social. para los enfermos, ellas no cobran nada por eso. Y a veces se meten en una casa y duran 3 meses. No, y el 6 aporte meses. que ha hecho la O sea, yo Iglesia no estoy- Católica. lo que pasa es- y el aporte que ha hecho la Iglesia Católica a la educación y, la a la educación. cultura. Lo que pasa es que eso, si eso, nosotros- eso no se puede Si nosotros no somos negar. críticos, nosotros No podemos entonces mejorar ni no cambiar. vamos a tener iglesia. La iglesia es una iglesia que por eso es universal. El evangelio que se está leyendo hoy aquí es el evangelio que se está leyendo en China, es el evangelio que se está leyendo en la India, es el evangelio que se está leyendo en Rusia. Pero vamos a escuchar una canción después de los comentarios de Francis. No, Y- pero es una cuestión que yo considero válida, que tengo que decir, y es el aporte que ha hecho la Iglesia Católica a la humanidad en términos de cultura, en términos... tiene más luces que sombras. Sí, exacto. Entonces, por ahí es que yo quiero... Entonces, ese pequeño grupo de charlatanes, como tú dices, de falsos apóstoles, no podemos en ningún momento darle prioridad. No se le da prioridad. Porque eso es la Pero tú minoría. agarras una hoja. Son la Tú agarras una minoría. hoja en blanco. Son minoría los sacerdotes Permíteme. violadores. Permíteme, no, Son minoría los sacerdotes violadores. No, yo no estoy... Son minoría los sacerdotes No, que permítame, están déjame cometiendo delitos en la iglesia. Si hay alguien que Mira, sabe- y te digo, te lo estoy diciendo yo que no soy religioso militante. No eres un militante. Sí, pero estoy en una posición equidistante de análisis. Yo lo soy. Mira, ponme esta, mira, Amaro, checame esa hoja. ¿Dónde está? ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué se ve ahí? No se ve nada. Vamos a ver, ¿qué se ve ahora? El puntito. Se ve un puntico. Bueno, ese puntito es lo que tratamos de desaparecer. Ok. Ese puntito es el que tratamos de desaparecer. Y tenemos que hacer, las críticas son buenas cuando son desde adentro. Porque cuando tú no las haces desde adentro, aunque eso te conlleve a que te miren mal o a que te quieran marginar, que en mi caso no es posible, Por porque eso- yo rezo y a mí nadie me va a prohibir que yo rece. Por eso tiene tanta Martín, vigencia la No llamada quiero- teología. No quiero entrar ya en la perfección, no existe. No, pero es que el Señor, óyeme, el Señor, yo no sé dónde tú estabas, llegó un momento que lo votó a todos. Y el Señor sabía, el gran misterio de la iglesia, y voy a, antes de que pase esto, es que el Señor, por ejemplo, Juan era su adorado, Juan era su amado. Si tú ves en esa pintura de Dalí, creo que Juan está recortando la cabeza en los hombros de Jesús. La Santa Cena. Y entonces el Señor le entrega la iglesia Maravilla. a Pedro y no a Juan. Concluyo con esto. ¿Sabe por Ok. qué? Porque Juan era sano, era santo y era sabio. Y Pedro ni era sano, ni era santo, ni era sabio. Yo soy pedrista. Vamos a escuchar la canción. Bueno, ha estado un poco fuerte, vamos a tranquilizar los ánimos, ¿eh? Pero es la verdad, la sinceridad. ¿Por qué? Él nos pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, que hacen que tu corazón se llene de pena. Ay, Él dejó sus mandamientos para cumplir sinceridad. Él está pidiendo a su... Bien, el Partido de la Liberación Dominicana cumple 46 años de fundación. Fue fundado en 1973 por una de las mentes más preclaras de República Dominicana, el profesor Juan Bosch, ensayista, periodista, escritor,
y sobre todo un hombre Autoridad. con una gran autoridad moral. Es uno de los legados que nos dio el profesor Juan Bosch, ese norte de moralidad. Ese partido, que cumple 45 años, 46 de fundado, pues tiene 20 años en el poder. Y es un partido que hoy por hoy está dividido, que hoy por hoy está cuestionado. Vamos a ver qué decía el Departamento de Estado de ese gran líder y de ese hombre en el año 1962. Vamos a ver si el director no lo tiene ahí. Está siempre lleno de dignidad. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Gell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Gell lo estaba extorsionando por $25,000, y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Gell, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. No debe hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Sí. Mire, ahí estaba doña Niña, María Ingenia Sánchez. Ok, Mírala ahí, esa es mi abuela. ok. Y esa es Milagrito, eso es Bosch allá en Bonao, visitándola a ellos. O sea que tienen un poquito, yo conocí bien a don Juan. Bebita Voz. Sí, doña Bebita era su prima, prima hermana, pero muy de cerca de él. Pero ya, muy gracias. Miren, y de los sobrevivientes, ¿qué tú vas a decir? Que tú fuiste el que coordinaste las cámaras y le diste la oportunidad de mucha gente que estaba en el anonimato sacarlo. ¿Tú tienes eso por ahí? Tenemos un reportaje sobre ese encuentro con Jimmy Sierra y un grupo El de... teórico. ¿Por qué le dicen teórico? No, el ¿Y él le teórico. gusta? Porque realmente es un teórico. Pero a él le gusta que le digan Él sabe teórico. que Jimmy Sierra es un ser humano gregario, le gusta estar rodeado de gente. El único, Mire, es un hombre serio. la única, Mira, Ese es serio. ese es serio, Ese es honesto. la única persona que entraba al despacho presidencial en tenis.
Sí. Amigo del presidente, su profesor. Exacto. Presidente. Estamos hablando de Leonel Fernández cuando era presidente de la República. Entonces ese ser gregario, De Saulo, de Tarso, sí, que estamos hablando. que es Jimmy Sierra. No pues, Jimmy, sino ¿Por qué me Leonel. persigues? Sí. Saulo, Leonel ahora se parece a Saulo, Sí. Tarso. Pues hizo una reconversión. Hizo una Eso es lo que reconversión. quiere decir. Eso Pablo. mismo. Y yo digo, Se convirtió. yo digo que hizo un Convirtió. reciclaje. Bueno. Un reciclaje como político. Fíjate, Vamos a ver entonces eso. Jimmy Sierra, pues, cada primer domingo de diciembre, pues se reúne con un grupo de amigos, intelectuales, amigos, en la finca de Leonel Carrasco. Y es un encuentro con la nostalgia, la amistad. Bien, vamos a escuchar ese reportaje y vamos a ver cómo se desarrolló Es eso. la primera vez que yo voy. Y es la primera, no, y entonces... Yo había ido a donde Jimmy, Sí. pero es la primera vez que voy a ese encuentro. Ahí contamos con Juan Bolívar Díaz, Sí, ahí estaban entre gente esas de figuras. muchas Sí, de creencias distintas. Pero tú me Ahí dijiste, había ateos. tú me dijiste Ahí había también que ahí cristianos. estaba Eligio Blanco Peña, el PAI. El Sí. país. Que hay Llegó después. y Juan Bautista Castillo Pujol también. Eh, O Augusto Álvarez. Augusto Álvarez. Sí. No, era una mecolanza. Ahí había, pero con mucha armonía Exacto. y con mucho amor. Eso es, la verdad que me sentí eso es bien. importante porque Estaba la historia no se siempre Y tu pierde. hermano, que Estaba con- luchó en la Revolución de Abril del 65, inclusive fue hecho preso por tropas norteamericanas. Duró 5 días, ¿no? 5 o 7 días en 7 solitaria. días. El hermano de Martín vive en Canadá. ¿Y quién lo lleva a Canadá? Montearache. Montearache. Manuel Ramón Montearache. Sí. Bueno, pues vamos a verlo, Vamos a ver ese reportaje. Ya es una tradición desde hace 20 años. Se congregó un grupo, como cada primer sábado del mes de diciembre, los sobrevivientes, por invitación de ese ser humano gregario que siempre está rodeado de personas, el cineasta, escritor y periodista Jimmy Sierra. Esta cita con la nostalgia contó, como siempre, con escritores, poetas, escultores, pintores y políticos en la finca del ingeniero Leonel Carrasco. En un ambiente de anécdotas, risas, apretones de manos y abrazos, discurrió el encuentro de los sobrevivientes en medio de un sofocante calor muy inusual en este mes decembrino y en las montañas de Villa Altagracia. La semblanza de Mateo Morrison, poeta nacional, dedicado al bardo desaparecido a destiempo Alexis Gómez, llenó de añoranzas este evento. Fue un tiempo para recordar, renovar los afectos a pesar del tiempo y la distancia. Desde esos lugares ignotos de la muerte, muchos estuvieron presentes en esta cita de los sobrevivientes del teórico Jimmy Sierra. En diciembre del 2020, otro encuentro. Esperamos que no se retire la silla, ni se rinda honor a ningún sobreviviente fallecido, como este año. Qué bien. Esas son añoranzas que no se deben perder y además un testimonio que las generaciones de ahora, las que vienen, tendrán que conocer. Porque una parte de ese grupo que se reunió con ustedes en Villa Altagracia, con Leonel Carrasco, donde estaban todas esas figuras que mencionamos, está una parte de la historia más importante de la República Dominicana. La historia de la dignidad, de la gente que, aunque uno pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, tiene que reconocer su sacrificio, su valor, su templanza, su carácter. Esa es la diferencia de esa sociedad, la sociedad que hemos perdido. Sí. Que esa gente sembró valores, sí, lo cultivó y lo sigue cultivando y sigue creyendo en ello. Hay que respetarlo y hay que redimir esas creencias y esos valores. Yo prefiero tener, lo digo con mucha responsabilidad, muchachos movilizándose en las universidades y haciendo, protestando y moviéndose, moviendo la vida, moviendo la sociedad, a tener 200, 300 consumiendo drogas. Un grupito de 5 o de 10. La única diferencia, que esos que se sacrificaron, toditos eran
magna cum laude. Sí, Ahí se habló de los palmeros, Sí. ahí se habló del 14 de junio, Magna ahí cum se laude. habló del 61, ahí se habló de la actualidad, pero lo que más me gustó fue la armonía y el amor entre todos. Señores, el programa ha terminado. Sí, oye, se nos quedaron temas en carpeta. Fue corto. nos Fue muy movido el programa en términos, cuando entramos ya La en idea términos de la religión y la Se iglesia. nos quedó Haití, que hay que prestarle mucha atención. Pero el próximo La programa, próxima semana. bueno, pues vamos con una canción, cura mi herida, entonces tengo una herida, es por eso. ¿Está herido? Sí, cura mi herida, Señor. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración.